Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha alguien, por favor? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, un par de minutos empezamos, ¿no? Y acá tengo un webinar a las 5 de la tarde. Muy bien, entonces vamos a continuar con la programación de las clases del curso de Radiología Diagnóstico por Imágenes. Continuamos con la tercera unidad. Y el día de hoy vamos a revisar tanto la anatomía como la patología del hígado, la vesícula, vías biliares y páncreas. Es un capítulo largo, espero que tengan bastante atención porque es también muy importante por las patologías que son frecuentes en el quehacer médico. Así que por favor pongan atención. Quisiera saber si solamente me escuchan ustedes para poder proseguir. ¿Me Sí, escuchan, doctor, sí Río? se escucha. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, entonces vamos a ver primero la anatomía de la hepática, no del hígado. No se olviden que el sistema hepático es un órgano bien complejo, ¿no? Básicamente está formado por dos cilios en el superior, que ustedes van a encontrar las venas suprahepáticas, ¿no? Que se unen pues, a la vena cava inferior. Y en el eh, segmento inferior vamos a encontrar nosotros la arteria hepática, la vena porta y los hepáticos comunes, conocido también como el hilo inferior. Y igualmente cuando ustedes repasaron histología o anatomía, tiene 5 sistemas circulatorios, ¿no? Uno es el arterial, básicamente irrigado por la arteria hepática, la venosa aferente, que viene a ser la vena porta, la eferente, las venas suprahepáticas, que están en el hilo superior, el sistema linfático y el biliar. No se olviden que el biliar, pues básicamente es para producir la bilis, se comporta como un aparato excretor. Y eso le da complejo, ¿no? Un sistema muy complejo. Por otro lado, no se olviden que la técnica ideal para evaluar el hígado es la tomografía computada. Por eso que siempre insisto, ¿no? Hemos hecho a lo largo del curso bastantes imágenes que le hemos proyectado de la tomografía, porque si tienen que ustedes familiarizar con la tomografía computada, todavía en los exámenes que he podido revisar, confunden todavía la tomografía con la resonancia. Pero no se olviden que la tomografía tiene que ser con sustancia de contraste endovenoso, como ven ustedes en este caso, el hilo superior, ahí tienen ustedes, miren la vena cava, ¿no? La vena cava inferior, y acá están las venas suprahepáticas, ¿no? Vamos a ver que más adelante una de las patologías relativamente frecuentes tenemos el síndrome de Buchiari, que se caracteriza pues, por una agenesia o una trombosis de las venas suprahepáticas. A diferencia del hilo inferior, miren siempre en cortes coronales, no se olviden que está con sustancia de contraste para poder bien mm, visualizar bien los vasos. Igualmente miren acá en el hilo inferior,
En este corte coronal tienen ustedes, miren, la vena porta. No se olviden que la vena porta se une por la vena esplénica acá y la vena mesentérica superior y más inferior. Y la vena porta, pues lo vamos a dividir en dos ramas, ¿no? La porta izquierda y la porta derecha. La vena porta, no se olviden, sobre todo acá a la derecha, divide pues los lóbulos superiores y los segmentos, disculpen, los segmentos superiores de los segmentos inferiores. Entonces, ahí las técnicas de imagen, ¿no? Siempre fue pregunta el año pasado en el examen en uno de los exámenes del ENAM, ¿no? Preguntan siempre como técnica de primera elección, ¿no? Inicial, ¿no? La inicial, no se olviden que siempre va a ser la ecografía, ¿no? El abdomen. Pero hablando ya de la técnica que me tiene mejor rendimiento, no se olviden, la tomografía computada. Idealmente tiene que ser con sustancia de contraste. La resonancia magnética también es una técnica muy importante. Tiene indicaciones muy puntuales, por ejemplo, es el estándar del hemangioma hepático, por ejemplo. Pero quien me valora mucho mejor las metástasis hepáticas entre estas dos técnicas es la tomografía computada. Y la técnica de medicina nuclear, pues tenemos tanto el SPECT y la PET-CT, y la PET-CT sí realmente es la que tiene mejor rendimiento, sobre todo en patología oncológica. Pero en general, la técnica que mejor me proporciona eh, información, no se olviden, es la tomografía computada, tanto en la patología difusa como en la patología focal. Entonces, la ecografía hepática, siempre vamos a empezar con esta técnica que es muy rentable, muy disponible, de bajo precio. Realmente es una técnica fabulosa, no se olviden, siempre lleven ese mensaje del curso. La ecografía, hemos visto a lo largo también del curso, ¿no? Nos ofrece grandes ventajas en múltiples, como hemos visto en la parte también de corazón, por ejemplo, ¿no? Igualmente en tejidos blandos, igual ahora vamos a ver en la parte de abdomen. Entonces siempre vamos a hacer una evaluación sistemática, grave es esto, siempre debemos hacer una evaluación ordenada, ¿no? Metódica, para poder empezar a hacer una buena valoración de este órgano. Entonces siempre vamos a empezar primero con el volumen, vamos a ver su morfología, los bordes, ¿no? Los ángulos, ¿no? Ver el parénquima, la ecogenicidad del parénquima. Muchos autores lo consideran el parénquima isoecogénico como punto de referencia para poder comparar con otras estructuras, ¿no? Luego tienen ustedes la vena porta, importantísima, porque vamos a ver que la vena porta se va a dilatar, igualmente el colédoco, ¿no? Los conductos intrahepáticos, las venas suprahepáticas y por último la vena cava inferior. Entonces es una evaluación, como ustedes, integral, con la finalidad de proporcionar el mejor diagnóstico. Entonces, en lo que respecta al volumen, no, lo que pasa es que paran ustedes entrando. Si todos entraran pues, al mismo tiempo sería genial. Y esto distrae. Entonces vamos a ver en el caso del volumen, el diámetro no es bien longitudinal, va a ser de 8 a 10 centímetros, ¿no? Igualmente a nivel de la línea media clavicular, de 12 a 12 centímetros, más o menos que es el promedio del tamaño del hígado, ¿no? Sus bordes, uno de esos, ustedes van a tienen la oportunidad de palpar el hígado, van a ver que son de bordes regulares, ¿no? Y los ángulos inferiores, pues, son completamente agudos, ¿no? Pero un ratito que estoy admitiendo a unos alumnos. El parénquima, ya les dije, el parénquima, pues, tiene cofinos, ¿no? Homogéneos, tiene más o menos un color gris medio, ¿no? Que generalmente va interrumpido por vasos venosos portales y suprahepáticos. Es una de las características, que ese tipo de áreas se van a ver anecogénicas, ¿no? Y la cápsula, no se olviden, la cápsula que tiene un tipo de tejido fibroso, ¿no? Que la cápsula de Gleason es hiperecoica. Entonces, van a ver ustedes acá en la siguiente imagen, para que tengan una idea, miren, medimos el tamaño, el corte medio clavicular de 10 a 12 centímetros, el lóbulo hepático derecho, ¿no? Igualmente miren el número 2 que viene a ser el, el riñón, el número 2 es el riñón, acá de kidney está en inglés. Y una cosa importante que no debe olvidarse, la estructura que tiene mayor ecogenicidad viene a ser el hillo renal. Por eso que ustedes se dan cuenta, más hiperecoico que el parénquima hepático, que como ven ustedes es isoecoico, y como ven ustedes los vasos igualmente
los conductos intrahepáticos que se visualizan, pues, anecoicos, no se olviden, tienen esa característica. Igualmente, miren acá el parénquima, ¿no? Hepático, ¿no? El diafragma, y por ejemplo acá es una rama de la vena porta, ¿no? El conducto, como ustedes se ven, como ustedes visualizan, pues anecoico, como hemos visto también a lo largo de cuando decimos vasos, ¿no? En el sistema cardiovascular. Y por tomografía, miren cómo la tomografía me proporciona la mejor resolución, ¿no? En caso de las estructuras, está con sustancia de contraste, siempre me ubico, como no se olviden ustedes, en la aorta, ¿no? Y como estén ustedes, la aorta pues se ve hiperdensa, y con las características de el incremento de la densidad, porque tiene sustancia de contraste. Esto divido yo, no se olviden que la vesícula me divide el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿no? Y obvio que también se ven algunos vasos, ¿no? Más adelante vamos a ver también las características pues, de la vesícula. Y cuando yo valoro con la técnica pues, de medicina nuclear, que no se olviden, la medicina nuclear utiliza, nunca se olviden, radiotrazadores. Por ejemplo, en caso de estos trazadores del círculo coloidal, lo vamos a ver pues, completamente, hablamos siempre de captación. Miren, la captación también es homogénea, a diferencia de cuando utiliza, por ejemplo, otro tipo de radiotrazador como el octreotide, ¿no? Un poco menos de emisión, o cuando utilizamos el trazador PET, por eso tomografía por emisión de positrones, de las mismas características también tiene una captación intermedia, ¿no? Es una cosa, porque no se olviden que la FDG también es metabolizada, pues, en este caso, por el hígado, por los hepatocitos. Entonces, también es una alternativa. Luego pasamos a la vena porta. La vena porta, pues, es una banda anecoica, ¿no? Anecoica, porque ya hemos visto un vaso. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, como una regla mnemotécnica, aprende cuando tiene la misma longitud del hígado. Y el diámetro, como ustedes ven, es de 12 a 14 milímetros, se forma por la unión de las venas que ya les mencioné, tanto la mesenterésico superior como la esplénica, ¿no? Y las paredes, pues sus paredes son hiperecoicas, regulares. Entonces van a ver ustedes acá, por ejemplo, miren, este esquema muy interesante para que puedan ver ustedes, en primer lugar, la ecogenicidad del hígado, acá, el labio hígado, el conducto, por ejemplo, acá miren desde el común, ¿no? Esta es la vena porta, la que acabamos de hablar, igualmente miren la arteria hepática, ¿no? Entonces son como la imagen de Mickey Mouse, ¿no? Las orejitas, la nariz. Y abajo vienen, ustedes miren la vena cava inferior, acá tienen ustedes la aorta, ¿no? Acá tienen también la columna vertebral, igualmente acá el riñón derecho. Luego tienen ustedes el colédoco, también es una banda anecoica, también tiene contenido anecogénico, ¿no? Miren, hasta 7 milímetros, no puede el colédoco mayor de 7 milímetros, estamos hablando de una dilatación, está adelante y algo de la derecha de la vena porta, como lo acabamos de ver acá. Ahí está, miren, la vena porta, a la derecha, si ustedes se dan cuenta. Ahí está el conducto, el colédoco biliar. Y como ustedes se forma por unión del conducto hepático con el conducto cístico. Eso ya ustedes también lo saben perfectamente. Miren acá la imagen que les hablaba de Mickey Mouse, el colédoco, el de colédoco, está, miren, ¿no? Esta es la vesícula biliar o bladder, también es completamente anecoico. Todos, como ven ustedes, su contenido es anecoico, la arteria hepática, miren acá, ¿no? Y el parénquima hepático que ven ustedes acá, isocogénico, la vena porta, la vena cava inferior. No es complicado. Y los conductos intrahepáticos generalmente no se visualizan con traductores abdominales porque son mucho más finos, ¿no? Hay que tener un traductor adecuado para poder visualizarlo. No se van siempre acompañados van juntitas, así como hemos visto el bronquio con la arteria. Algo así parecido siempre va la vena porta, la rama de la vena porta con igualmente estos conductos intrahepáticos que van siempre juntitos. Y por último, las venas suprahepáticas, que ya vimos en la imagen del ilio superior, son tres, derecha, intermedia e izquierda. No drenan o solven la vena cava inferior por el hilo hepático superior que lo acabamos de ver. Y solo la rama derecha se visualiza con una pared pues, hiperrefringente. Miren la vena suprahepática, que son tres, drenan en la vena cava inferior, como ustedes también ven,
¿no? El izquierdo, el medio y el derecho. Ahí también completamente son bandas, como ven ustedes, anecoicas. Luego tenemos pues en la tomografía computada de la hepática, como ya vimos, se utiliza diferentes cortes, pero vamos a ver que hacemos un estudio dinámico. Ustedes tienen que pedir como una tomografía computada, ¿no? Dinámica, donde vamos a ver pues las diferentes fases, la precontraste, la fase arterial, la fase portal y la fase tardía, ¿no? El parénquima es completamente homogéneo, ¿no? Se van a ver los vasos, ¿no? Y con amplia visión, pues, las regiones anatómicas, como ya hemos visto, igual lo mismo, lo que acabamos de ver, lo mismo, miren, tremendo en la liga del lóbulo izquierdo, ¿no? Completamente disecóico. Luego, hizo denso, disculpe. Luego vamos a ver con la vesícula, pues, la anatomía. Entonces, la vesícula tiene la forma piriforme, ¿no? Es un músculo membranoso, ¿no? Del sistema excretorio de la bilis y se aloja, no se olviden, en la fosita cística, ¿no? Se va a dividir en el fondo, el cuerpo y el cuello o el infundíbulo, que se continúa pues con el conducto cístico, el cual se une por el hepático común para formar el colédoco, ¿no? Va a concentrar la bilis, no se olviden que en promedio de entre 500 a 1000 centímetros cúbicos cada 24 horas, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren la vesícula, un corte longitudinal también por ecografía, ¿no? Miren el fondo, ¿no? El 2 el cuerpo, el GB significa Grobauer, el 3 miren el infundíbulo, el 4 el conducto cístico, la vena cava inferior y igualmente la vena porta. Si ustedes se dan cuenta, miren su contenido pues completamente anecoico y miren su pared, ¿no? Su pared más o menos va hasta 2 milímetros y es hiperecoico su pared. Ahí tienen, se ve mucho mejor, miren una pared de la vesícula que está contraída, ¿no? Miren, no está en una fase de expulsivo, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren la serosa, ¿no? Qué bien se ven, ¿no? La muscular y la mucosa, sus tres capas, no se olviden. La muscular, la mucosa y más interna, la muscular hipoecoica, como generalmente es el músculo, ¿no? Hipoecoico, y la serosa, como ustedes saben, pues, es más hiperecogénica que la mucosa. Por tomografía computada, no se olviden, ¿no? La pared capta ligeramente la sustancia de contraste, ¿no? Su contenido es, como ven ustedes, hipodenso, sus paredes bien finas, que a la sustancia de contraste, vuelvo a repetir, captan de muy tenuemente la sustancia de contraste. Y por último, las vías biliares, ¿no? Los conductos intrahepáticos están localizados por el conducto hepático, formando la tríada formada portal, que ya les dije que no lo vamos a ver con transductores de 3,5 más, hay que utilizar transductores mucho más altos, ¿no? En los conductos extrahepáticos, que van a lijarse en el hilo hepático, no se olviden que son tanto derecho e izquierdo, lo acabamos de ver también, y se forman al conducto hepático común para luego con el cístico conformar el colédoco, ¿no? Entonces ahí tienen las porciones del colédoco, una supraduodenal, la retroduodenal, que hemos visto, ¿se acuerdan? El marco duodenal, ahí les dije los reparos anatómicos, la intrahepática y la intersticial. Entonces, las técnicas ideales para ver las vías biliares, no se olviden que es pregunta de examen de ENAN, es la colangioresonancia. No se olviden ahora, la resonancia magnética vías biliares es la técnica de elección. Pero podemos nosotros empezar con la ecografía, no se olviden. La ecografía es una técnica, ya comenté, que es muy disponible. Podemos también más adelante utilizar el SPECT y PCT, sobre todo en pacientes pues, que tienen alguna neoplasia, y donde también se puede, con pacientes, las coleocolitiasis. Antes de la resonancia magnética, el gol estándar fue la técnica de medicina nuclear, que era la mejor para poder ver estas estructuras. Miren, por ejemplo, el coleoco que hemos visto, miren el coleoco intrapancreático, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el hígado, ¿no? El colédoco, y abajo tienen ustedes la vena porta, ¿no? Igualmente la vena cava inferior. Y esta es la técnica que les hablaba, ¿no? La colangiopancreatografía por resonancia magnética, el CPRM, ¿no? Entonces, la resonancia magnética, no hay necesidad de utilizar sustancia de contraste, suficiente con la misma secuencia que vamos a ver, y donde vamos a ver pues, el conducto intrahepático, como ven ustedes acá, miren los conductos intrahepáticos, miren el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático del cuadro común y el colédoco que tienen ustedes acá, miren, un cálculo. O sea, está dilatado el colédoco acá, hay una dilatación, una coledocolitiasis. Y observen también el conducto de Wilson, que es del páncreas, por eso se le llama colangio
de los vías pancreatografía, ¿no? Por resonancia magnética. Vuelvo a repetir, acá ustedes se dan cuenta, miren, está la segunda porción del duodeno, acá está la cabeza del páncreas. ¿Se acuerdan la relación? Acá está la primera, acá está la rodilla, si ustedes se dan cuenta, acá está la primera porción del duodeno, la rodilla, la segunda porción, por eso que acá tienen ustedes el colédoco, mira las relaciones anatómicas, igualmente el conducto de Wilson, que en este caso pues también está dilatado. Y el estudio pues de la gamografía de vías biliares, ¿no? Que también es muy útil para casos de la colecistitis aguda y la crónica. No se olviden que la gamografía biliar es el gol estándar para la colecistitis aguda cuando el cístico, el cálculo se enclava en el cístico. Esta es una gamografía normal, se utiliza, miren, el reotrazador, los de SIDA, y vamos a ver el comportamiento del trazador, miren, sus diferentes fases, ¿no? Progresivamente, y después vamos a visualizar, miren, ya los 5 minutos, cuando uno lo premedica con morfina, miren, se ve la vesícula biliar, ¿no? Miren, acá está la vesícula biliar, o sea, significa que es una colecistitis aguda. Miren, progresivamente, cómo vamos en la vesícula y después se elimina, como no se olviden, en las vías biliares. Entonces, dentro de las vías biliares también nosotros vamos a tener técnicas invasivas. Por no decir que la técnica en gol estándar invasiva, que supera inclusive a la resonancia magnética, como una técnica, por ejemplo, pregunta de examen, vino en el examen del representado médico este año, se le conoce como la colangioparanteografía retrógrada endoscópica, el famoso CPR, ¿no? El CPR, que sea endoscopic retrógrada pancreatic colang, ¿no? Entonces, la colangiopancreática retrógrada endoscópica, que es una técnica, pues, de gol estándar para las patologías pero es una técnica invasiva, como saben. Miren acá, se introduce, como ven ustedes, el endoscopio, ¿no? Endoscopio así como también para la endoscopía, ¿no? Le inyecta la sustancia de contraste en la papila duodenal también, ¿no? La papila duodenal. Y vamos a ver, miren, el comportamiento en este caso el colegio, que vamos, miren, acá se ve bien bonito el conducto de Wilson, ¿no? La resolución con ustedes, y el 4 fue el hepático común, ¿no? El conducto, el número 5, el 5 el hepático común, el conducto cuarto es el conducto cístico, ¿no? Y acá tienen ustedes más que el 7, acá se ha movido, ¿no? El 7 es acá es la vesícula está contraída, acá sería el 8, vamos a ver un ratito, no, acá está mal. Vamos a ver, el 1 está bien, que es la papila, el 2 es el colédoco, el 3 es el conducto de Wilson, el 4 es el conducto cístico, el 5 es el hepático común, el 6 acá, corrijan por favor, el 6 son los conductos intrahepáticos y acá en vez del 8 es el 7 que dice la vesícula, porque ahora sí está muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta que esta es una técnica invasiva. Gol estándar, no se olviden, para evaluar los conductos intrahepáticos. Igualmente todos los conductos biliares, en otra palabra. Luego, por último, la anatomía del páncreas, ¿no? El páncreas, como ustedes saben, es una glándula mixta, ¿no? Básicamente con funciones endocrinas y también exocrinas. Se divide en cabeza, cuello, también una regla mnemotécnica, así como el hígado, a 12 centímetros, como la longitud también de la vena porta. Y el diámetro longitudinal 3 centímetros, el cuerpo 2 y la colita 2 centímetros. Como vemos en la cabeza tiene, y a la derecha de la línea media hemos visto en el marco duodenal y la porción más baja con la cola que tiene relación con el vaso. Entonces las técnicas igualmente volvemos nuevamente a la tomografía computada, luego el estándar para ver la patología de páncreas bien, y la tomografía computada, pero tiene que también ser con sustancia de contraste, ¿no? Igualmente la resonancia magnética, la ecografía y las técnicas de medicina nuclear. Entonces miren la ecografía, ¿no? La relación familiar, acá están ustedes la vesícula biliar, ¿no? El 1, el parénquima hepático, el número 2, como ven ustedes, es la cabeza del páncreas, el número 3 viene a ser la vena porta, el número 4, donde está acá, miren, la vena cava inferior, acá ustedes tienen la referencia para que puedan ubicarse mejor. El número 5, ¿no? Ya es el cuerpo del páncreas, o sea, como un renacuajito, como ven ustedes. El número 6 pues, es la grasa mesentérica, que ven ustedes acá, miren la grasa mesentérica, como está alrededor del páncreas.
El número 7 viene a ser pues la arteria mesentérica superior y el 8 pues la aorta con ustedes. Entonces miren, es importante conocer esta relación anatómica sobre todo para hacer una buena descripción de las patologías. Y por tomografía computada, que es la que me brinda mejor resolución, como ustedes ven, miren la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola. Acá tienen ustedes el vaso, miren el colon, está también con sustancia de contraste polioral. El estómago también que se ve con contraste. Miren acá el duodeno, las relaciones anatómicas, como ya hemos hablado. La vesícula, miren, hipodensa, con sus paredes ligeramente con relación a la sustancia de contraste. El hígado, el número 9, que es la vena cava inferior. El 8, miren, la aorta, ¿no? Se ve perfectamente, y acá está saliendo ya la vena renal izquierda, ¿no? Por ejemplo, la vena renal izquierda que va a la izquierda, porque acá está la vena cava, ¿no? La vena cava, obvio que tiene que, la, la vena renal tiene que derivar de la aorta, de la vena cava inferior. Entonces, acá también me estoy olvidando la vena esplénica, que sería el 5, ¿no? La vena esplénica que se con ustedes el número 5, y el 6 pues que ya les dije, la vena porta, ¿no? Muy bien, entonces no sé si tienen ustedes alguna duda, pregunta respecto a la anatomía. Vamos acá a admitir, caramba, me están ingresando recién algunos alumnos después de tanto tiempo ya. Muy bien, entonces vamos, si no tienen preguntas, a la patología. Espero que con la patología me hagan algunas preguntas, porque la idea es que ustedes me pregunten también. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la patología de hígado, ¿no? Vesículas, vías biliares y páncreas. Siempre empezamos en lo que respecta a la patología con teniendo la secuencia, siempre las patologías o procesos congénitos, ¿no? Hay que ver siempre las lesiones parenquimales difusas, como ya les dije, ¿no? Tanto focales y difusas, los procesos infecciosos, ¿no? Los traumatismos, los tumores benignos y también malignos. Terrible hepatocarcinoma. De los procesos congénitos de forma incidental, cuando yo informo los estudios, ¿no? Sobre todo tomografía, ¿no? Siempre vamos a encontrar los quistes simples, ¿no? O también menos frecuente la poliquistosis. La poliquistosis nos habla ya de varios quistes, más de 2 quistes, estamos hablando ya de una poliquistosis, ¿no? Hepática. Y también el síndrome de Bucharý que acabo de mencionar, ¿no? Cuando tenemos alteración pues, de las venas suprahepáticas, ¿no? Por eso es una enfermedad congénita. Tienen ahí ustedes, miren, un quiste simple, quiste hepático. Las características, no se olviden, es completamente anecoico, ¿no? Circular, de bordes regulares. No tiene, muchas veces tiene una membrana, ¿no? Que es ligeramente precoica. Y si ustedes se dan cuenta, por la cantidad de líquido que tiene, pues un quiste, ¿no? Siempre va a tener su refuerzo acústico. Esto lo hemos visto también, ¿se acuerdan? Los refuerzos acústicos, ¿no? En, en otro capítulo que hemos visto, no olviden esto de refuerzo acústico posterior, ¿no? Acá está la vena, ¿no? Y el refuerzo acústico, pues, hiperecoico, ¿no? Igualmente, miren una poliquistosis, ¿no? La gran cantidad de quistes, miren, hipodensos, ¿no? Diferentes tamaños, ¿no? Sus bordes, pues, completamente irregulares, ¿no? Miren, ahí está. Múltiple masculinoso complicado, ¿no? Igualmente acá en ecografía, ¿no? Tremendo quistes, ¿no? Múltiples quistes, miren ahí, inclusive en algunos tienen sus septos, ¿no? Por multiloculados también que se llaman, pero realmente la característica que ustedes ven de su contenido, ya les mencioné, que es anecoico, corroborado con esta tomografía computada con sustancia de contraste. Luego tenemos la genesia de las venas suprahepáticas, ¿no? Conocida como el síndrome de Bucharý, ¿no? Es una ausencia congénita, como ven ustedes, las venas suprahepáticas, y las pequeñas venas colaterales permiten el flujo venoso a la vena cava inferior. A la larga, por esta complicación, el paciente desarrolla pues, hipertensión portal, ¿no? Y igualmente la inversión del flujo en la vena porta. Bueno, bien, esto lo vamos a ver muy bien con el Doppler a color. Ahí está justamente lo que se viene. Entonces, no se olviden, esta es una técnica de una ecografía con el Doppler a color, y donde vamos a ver pues que hay una egenesia, ¿no? Miren el número 1, la vena cava inferior, y las 2, que son las venas colaterales, en la parte
superior no vemos, pues, definido, o en el hilo superior que acabamos de mencionarlo en la anatomía, no se visualiza flujo. Y si no hay flujo, no hay, pues, las venas suprahepáticas, ¿no? Que hemos visto que son tres, la suprahepática derecha, izquierda y la media. Y solamente lo que vemos acá son las colaterales, ¿no? Son colaterales, ¿no? Que se generan, que como ustedes van, pues, van a derivar en, o van a drenar, disculpen, en la vena cava inferior. Luego tenemos las lesiones parenquimales difusas, ¿no? Uno de los que realmente está haciendo azote en la población actualmente es la estetosis y el hígado, la estetosis, sobre todo la estetosis hepática, también conocida como hígado graso, ¿no? La infiltración grasa del parenque, con el tema del sobrepeso, ¿no? El tema del sedentarismo, el tipo de alimentación, realmente el hígado graso también conocido su nombre más correcto, que es la esteatosis hepática. Pero también podemos tener el hígado congestivo, sobre todo en las insuficiencias cardíacas, que ya hemos revisado un poco en cardiovascular. ¿No? Esto que va asociado mucho a estenosis tricuspidia o trombosis de la vena cava inferior, ¿no? Y a la larga también esta patología que es muy frecuente, que es la cirrosis hepática, ¿no? Que no se olviden que la cirrosis hepática termina en necrosis y regeneración de los nódulos, ¿no? Entonces, en el hígado congestivo, la característica, no se olviden, es la petomegalia, ¿no? O sea, hay aumento del tamaño del hígado, por eso que ustedes vieron que en la evaluación sistemática empezamos siempre midiendo el hígado, ver el parénquima es discretamente hipoecoico, ¿no? Al inicio y después no se vuelve un poco hiperecoico. Las venas suprahepáticas, porque hay patología pues, también cardíaca, se van dilatando, ¿no? Y la vena que hemos dicho que no tiene latido, no la que tienen latido son las arterias, y si persiste el hígado congestivo termina, pues como ya saben ustedes, en cirrosis hepática y hipertensión portal. Y aquí miren la característica de un hígado congestivo, miren cómo está completamente la petomegalia, es un hígado aumentado de volumen, y también, si ustedes se dan cuenta, miren las venas suprahepáticas, cómo están completamente dilatadas, ¿no? Tanto si ustedes se dan cuenta, la superior, miren ustedes acá, miren, ¿no? Y también pues la dilatación de la vena cava inferior, que es una arteria, dije que drenan en la vena cava inferior. Entonces es un hígado congestivo. Y por tomografía computada observen el hígado congestivo, ¿no? Tremendo aumento del tamaño, ha disminuido un poco su ecogenicidad, miren, está formando los nódulos, ¿no? Con bien definidos. Característico pues de esta patología, miren las venas hepáticas tanto izquierda como de media y derecha, aumentados en su diámetro, igualmente la vena cava inferior también aumentado en su diámetro. Entonces, es otra característica que tiene pues, este hígado congestivo. Luego tenemos la estetosis hepática. En la estetosis hepática hay hepatomegalia. Deme un ratito, 3 minutitos, un ratito para poder cargar mi batería, ¿ya? De la laptop.
A diferencia, disculpen, a diferencia, gracias por la espera. A diferencia de la estatosis hepática, también que hay hepatomegalia, pero comparando con el hígado congestivo, el parénquima en estos casos está incrementado. El parénquima está incrementado. Si ustedes se dan cuenta, van a ver ustedes acá ya los bordes son más regulares, a diferencia pues, del hígado congestivo, donde sí se observa irregular, porque a la larga se va a volver una cirrosis hepática, ¿no? Y la disminución de los diámetros de las venas suprahepáticas, a diferencia que en el hígado congestivo, al contrario, las venas suprahepáticas están dilatadas y no se visualiza hipertensión portal. Esa es una de las grandes diferencias, como vamos a ver en la siguiente imagen. Miren acá, ¿no? La estenosis hepática, en el caso del hígado, está aumentado su ecogenicidad. Observen, el parénquima hepático se ve más blanquito, el precogénico, y tiene, como ven ustedes, una atenuación posterior, ¿no? Que se observa anecoico. Acá tienen bien el diafragma, y hay una pobre penetración, como ustedes veían, por el haz del ultrasonido, bien significado del ultrasonido. Miren, siempre comparando, no se olviden que el hilo hepático, cuando hagamos la próxima clase, el hilo renal, disculpen, va a verse el hilo renal, miren, casi tiene la misma ecogenicidad, normalmente. ¿Por qué? Porque en este caso hay una estudios. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros en la tomografía? En la tomografía, más bien va a ser al contrario. Ustedes se dan cuenta, miren, la tomografía, que es una sustancia de contraste, lo vamos a ver hipodenso, más hipodenso de lo normal. Entonces, este es un estudio, obvio que también sus bordes son regulares. Miren, las venas son, tanto la porta, se ve de diámetro normal, pero su densidad está disminuida. A diferencia que en lo contrario en la ecografía, vamos a ver, como ya hemos visto en el hígado congestivo, lo vamos a ver más bien más hiperdenso. Y la cirrosis hepática, como no dice que puede ser una complicación del hígado congestivo, el volumen va bien, ahí progresivamente va a ir disminuyendo, su ecogenicidad también va incrementándose, formándose gruesos y con atenuación posterior, lo que acabamos de ver muy similar al hígado graso. Y la cirrosis hepática generalmente va asociado, como ustedes saben, en estado ya haciendo digestivo, y la porta va a aumentar su diámetro, ¿no? Lo que también hay signos de hipertensión portal, los bordes son ondulados, ¿no? Como que es una de las características por los nodos de regeneración, y generalmente hay hipertrofia del segmento 1 con menor ecogenicidad. Puede también estar acompañado de ascitis o esplenomegalia. Miren, por ejemplo, este caso, el hígado está aumentado, disminuido de tamaño, miren, sus bordes son irregulares, romos, como ven ustedes, la ecogenicidad del hígado sus bordes son como ustedes, microondulados, y la citis, miren, siempre va, como ven ustedes, acompañado, no siempre, pero generalmente con la citis, ¿no? Es una de las características de la cirrosis hepática. Y por último, los tumores benignos y malignos. El más frecuente, no se olviden de tumores benignos, son los adenomas, ¿no? Y luego los hemangiomas hepáticos, que son tumores benignos vascularizados. Entonces, miren, por ejemplo, un hemangioma pequeñito, los hemangiomas generalmente en la ecografía lo vamos a ver hiperecoico, ¿no? Con ustedes, miren, comparando siempre con el parénquima hepático, y en la tomografía computada, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la fase, como ven ustedes, este es un hemangioma gigante, tiene una vascularización centrípeta, ¿no? Miren, esto es un hemangioma cavernoso, una característica de un hemangioma. Pero no se olviden que el gol estándar para diagnóstico de hemangioma es la resonancia magnética. Miren qué interesante este hemangioma. Y ahí está justamente la resonancia magnética. Miren, los cortes coronales generalmente en la fase T1, en la secuencia T1 que hemos visto, en la secuencia T1 la grasa se ve hiperintensa, en la secuencia T1 el hemangioma se observa hipointenso, pero en la secuencia T2, esto es una secuencia T2, acá está el líquido, entonces el estómago, el líquido se ve hiperintenso, no olviden, y en la secuencia T2 el hemangioma se observa hiperintenso. Es una de las características del hemangioma hepático. Y de los tumores hepáticos malignos, no se olviden que tenemos por el hepatocarcinoma, que debe ser una masa compleja, ¿no? Muy irregular, tiene áreas necróticas, calcificaciones,
Realmente es uno de los tumores de peor pronóstico, no se olviden, son hipervascularizados, metástasis rectales. Entonces, miren, un hepatocarcinoma clásico, típico, es una masa, pues, en la fase arterial, una masa compleja, tiene zonas necróticas, las más meditas y podensas, tiene el realce heterogéneo, la sustancia de contraste, sus bordes imprecisos. Miren, otro hemangioma, otro hepatocarcinoma de las mismas características, es una masa compleja, tiene múltiples áreas necróticas, en las realces a la sustancia de contraste también y de bordes irregulares. Y también, obvio, las metástasis hepáticas. No se olviden que la metástasis hepática es muy frecuente en cáncer de colon, cáncer de gástrico, cáncer de mama, de pulmón, que dan con mucha frecuencia metástasis hepáticas, ¿no? Entonces, miren acá en la ecografía estas lesiones hipoecoicas que son múltiples y irregulares, ¿no? De bordes imprecisos. Y miren cómo lo vamos a ver en la tomografía computada, ¿no? Hipodenso, como es con contraste, si ustedes se dan cuenta, miren la aorta, sus bordes tienen un realce a la sustancia de contraste como ven ustedes, ¿no? Múltiples lesiones. Luego pasamos a la vesícula. Entonces la vesícula nos va a interesar mucho la litiasis, los procesos inflamatorios, los tumores. No olviden que la vesícula, la más frecuente patología es la litiasis vesicular, causante por muchos casos en la consulta externa, ¿no? Y los tumores, los pólipos, que son claramente precáncer para el carcinoma. Entonces, la litiasis vesicular se caracteriza por una imagen hiperecoica, ¿no? Hiperestringente, hemos quedado que la terminología es casi hiperecoica o hiperecogénica, y me va a dar la sombra acústica, como todas las lesiones que vamos a ver hiperecoicas que tienen un contenido sólido, ¿no? Es único, múltiple. Y obvio que la litiasis, si al paciente le movemos, va a cambiar de posición. Pueden ocupar también todo el lumen, el cálculo de distinta forma, tamaño y consistencia. Entonces, mira, ahí está, entonces un caso ejemplo. Miren la vesícula, su contenido anecoico, sus paredes completamente regulares para poder descartar una colestititis. Y miren el calculito, ¿no? Hiperecoico, y miren la sombrita acústica. O sea, no se olviden esa sombra acústica que me da una imagen anecogénica. Esta puede ser pregunta de examen, así que me la aprenden. Y no hay modificación, como ustedes ven, de la pared, ¿no? Entonces acá tienen otra vesicular múltiple. Miren la tomografía, miren la vesícula, ¿no? Está distendida, miren su pared, tiene un realce muy tenue a la sustancia de contraste, y miren los múltiples cálculos hiperdensos. Y en la ecografía lo mismo, miren la vesícula, ¿no? Ahí tienen un poco agrandadita, y observen los cálculos, inclusive tiene su barro billar, ¿no? El barro donde están las piedritas, pero a alguien se le ocurre poner barro donde está, y miren la sombra acústica posterior. Ahí está el número 3, no se olviden la sombra acústica, es una de las características. Y en los procesos inflamatorios tenemos la colecitis aguda, no se olviden que la morfología ya no tiene la forma piriforme, ¿no? No como una perita, sino ya se vuelve oval, ¿no? Aumenta el volumen, es una característica de la colecitis, como hemos visto en la colecititis también, algo así parecido, ¿no? El famoso doble contorno, se pueden perforar, puede haber abscesos que se forman perivesicular. Entonces miren acá las alteraciones de la pared perivesicular, el triple contorno, 1, 2, 3 capitas que hemos visto que máximo 2 milímetros, que tiene más de 3 milímetros de espesor. Y miren acá cómo puedo medir. Miren cómo se ven las capitas, ¿no? El triple en contorno, 1, 2, 3 capas, ¿no? Como en el caso de la vesícula, un ejemplo de la vesícula, algo así. Y la grasa también, obvio, la grasa también alrededor aumenta su ecogenicidad, ¿no? Pueden formar también, como ustedes ven, abscesos perivesiculares. Miren acá la sombra acústica, el número 5, sombra, como la sombra, por eso se ve negrita, necogénica. Y la perforación, como ustedes están viendo, la vesícula, miren, con aumento del tamaño de la vesícula, miren su contenido hipodenso, con un realce, como ustedes, a la sustancia de contraste por el mismo proceso inflamatorio. Miren cómo se ha engrosado, se va formando abscesos, se perfora, miren, hay una perforación por necrosis, y miren cómo la grasa también mesentérica pues está aumentada en su densidad, producto del mismo proceso, los abscesos perivesiculares que ven ustedes que se ven hipodensos.
Pero el gol estándar, no se olviden de la colecitis aguda. Cuando un cálculo se enclava, ¿no? Se enclava en el conducto cístico, es esta imagen que se llama la gamografía de vías biliares. Por ahí puede ser una pregunta de examen. Miren, normalmente se llena la vesícula, ¿no? Como todo, este es mucho más fisiológico. Se produce en el parénquima hepático, de ahí por los conductos intrahepáticos llega el hepático común, del cístico y se llena la vesícula. Pero miren, en una colitis aguda, definitivamente no se visualiza la vesícula. Se ve el conducto biliar común que se acerca. Acá tienen ustedes el duodeno, ¿no? Entonces ya el intestino, el bowel small, el intestino delgado. Entonces, eh, hay la excreción, pero no se observa la vesícula. Es un criterio para llamar, para considerar una colitis aguda. La crónica, a diferencia, como hemos visto en la crónica, ya la vesícula está de menor tamaño, está más retraída, la clásica, pues su pared está más aumentada, ¿no? Pueden ahí, miren, hay una vesícula más pequeñita, la capa de mayor grosor, miren, su pared gruesa y irregular, miren, es una pared muy gruesa, pero más pequeña. Y los tumores benignos, los típicos pólipos, miren, la diferencia del cálculo, que los pólipos están adheridos, no invade con ustedes la pared, para diferenciar también de un tumor maligno. Miren, ahí ustedes lo mueven al paciente, si fuese un cálculo tendría movimiento, pero no, el pólipo está adherido, como ustedes, es una imagen hiperecogénica. Y el gol estándar para ver los pólipos, mucho mejor, ya lo hemos dicho, esto es la ecoendoscopía que le hemos visto también en el sistema digestivo. Miren cómo se ve el pólipo pequeñito en la vesícula biliar. Ahí está, miren. Y por último, el carcinoma vesicular, hablamos de malignidad, ya que es una masa pues regular, ¿no? Un tumor recién preciso, ¿no? Invade el parénquima por continuidad, me puede dar adenopatía, o sea, dan cambios y también metástasis a distancia. Miren, ahí está la masa irregular, de bordes imprecisos, miren cómo invade el hígado, esto es el parénquima hepático, miren cómo me invade el hígado, un carcinoma vesicular. Y por tomografía, también, que es el gol estándar para el diagnóstico de esta patología maligna, el real se puede, como visto, es heterogéneo contraste, sus bordes imprecisos. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Miren el carcinoma vesicular, generalmente no se olviden que la causa, una de las los factores de riesgo son la colitis crónica, los cálculos. Por eso que hay que tener bastante cuidado. Los cálculos a la larga me pueden producir un carcinoma vesicular. Miren cómo me produce metástasis por contigüidad estas lesiones hipodensas, ¿no? Acá también miren las lesiones hipodensas, producto de la contigüidad del cáncer. Luego pasamos a patología de vías biliares. No se olviden que ahí vamos a ver las congénitas, una de las más frecuentes, pues las atresias biliares, no se olviden, es una de lo más frecuente de esta patología de vías biliares. Y también igual fue la enfermedad de Caroli, quiste Caroli, cuando hay dilatación de los conductos intrahepáticos, a diferencia del quiste colédoco, hablamos de hepáticos, ¿no? Puede haber también procesos obstructivos, ¿no? Por litiasis, la famosa coleocolitiasis, tumores, o también procesos inflamatorios, como el caso de la colangitis, que lo vamos a ver más adelante. Y también el colangiocarcinoma como tumor maligno. La atresia de vías biliares, no se olviden, la extrahepática, el colédoco, la intrahepática, la inflamación de la enfermedad de Caroli. Entonces, miren, por ejemplo, una atresia biliar, ¿no? Completamente la anemia la buena y no se visualiza por ningún. ¿Se acuerdan que estaban juntitas ahí? El famoso doble canal periférico que lo vamos a ver. ¿Por qué se llama doble canal periférico? Porque vamos a ver dilatados los conductos intrahepáticos y también se va a ver pues la vena, los conductos de la vena. Entonces, igualmente el conducto, el quiste de colédoco, ¿no? Ahí van a ver ustedes una malformación tanto de la vía extrahepática. Generalmente es más extrahepática que intrahepática, más es la enfermedad de Caroli. Ahí tienen ustedes, miren, el gol estándar, no se olviden ahora de quiste colédoco, pues la colangioresonancia. No se olviden esta técnica fabulosa, siempre preguntan motivo, pregunta examen, no se olviden, es la colangioresonancia. Miren cómo el colédoco está completamente dilatado, tiene la forma fusiforme. Igualmente los conductos intrahepáticos que les acabo de mencionar están normales. Lo que está alterado, pues, el conducto de colédoco.
Y esta es una de las más frecuentes, la obstrucción coledoceana, también llamada coledocolitiasis, ¿no? Los conductos intrahepáticos acá sí están dilatados, o sea, se va a formar el signo de doble canal periférico, ¿no? Van a ver ustedes cómo el colédoco va aumentando su diámetro. Miren ahí, por ejemplo, miren, este es la vena porta, ya le he dicho que la vena porta y el colédoco. Y miren, casi tiene el mismo diámetro, o sea, hemos dicho que el conducto colédoco, el biliar, como un máximo 7 milímetros. Miren su pared también como ha aumentado su espesor, se observa más hiperecoica. Casi tiene el mismo, la vena porta, hemos visto que 12, más o menos 12 milímetros, pero casi tiene, la porta tiene casi el mismo diámetro. Observen, y el cálculo coledoceano, miren, qué lindo, qué bonito, para que no se olviden. Esto les puede ser también motivo, pregunta, examen, ¿no? Miren el cálculo hiperecogénico, ¿no? Y el conducto completamente dilatado, miren, conducto biliar, ductus biliar conduct, ¿no? Está en el colédoco, ¿no? Entonces está completamente, miren, inclusive su diámetro es mayor que la vena porta. Y no se olviden que los cálculos me dan sombra acústica del posterior. No se olviden ese sí. Y en la tomografía lo que yo voy a poder visualizar son los conductos intrahepáticos. Miren cómo están completamente dilatados los conductos intrahepáticos. Está con sustancia de contraste. Si ustedes se dan cuenta, también la densidad del hígado está disminuido. Y este es el famoso signo del doble canal periférico, ¿no? El signo del doble canal periférico. O sea, van a ver ustedes la vena y el conducto biliar. Ahí está el signo conducto doble canal periférico. Ese se llama el famoso signo del doble canal periférico. Y el gol estándar, no se olviden, desde el punto de vista de técnica de imagen no invasiva, por eso que miren ustedes leer la pregunta, es la colangioresonancia. No se olviden, miren el conducto biliar cómo está dilatado y miren los múltiples cálculos. Hay más de 5 o 7 cálculos. Y el conducto de Wilson, pancreatic ductus, está en inglés, también está dilatado. Pero no se olviden, el gol estándar es la colangioresonancia. La colangitis, no se olviden, que es básicamente las paredes de la vía biliar, el aumento espesor por la pared, ¿no? Se van formando abscesos periféricos, como el caso, miren con el Doppler, miren acá, ¿no? Como el conducto está completamente dilatado, el conducto intrahepático, por acá son las venas, porque no se olviden que el conducto no va a tener el flujo, que tiene flujo es una vena, pero para que ustedes comparen, el conducto está completamente dilatado. Un ejemplo típico, por ejemplo, miren, esta es una resonancia magnética, también igual una colangioresonancia, pero para la resonancia magnética, y observen los conductos intrahepáticos por esta colangitis piógena, ¿no? Bien dilatado. Y de los tumores malignos, pues el colangiocarcinoma, que también, así como el hepatocarcinoma o el vesicular, tiene un mal pronóstico, son de muy mal pronóstico este tipo de neoplasias, ¿no? Realmente su pronóstico es malísimo cuando se hace el diagnóstico. Así como vamos a ver también de páncreas, ¿no? Cuando el páncreas también tiene esas características de su malignidad de pésimo pronóstico. Miren la colangioresonancia, cómo me da el famoso conducto del doble canal periférico. Miren cómo se ha dilatado, los conductos se ven hipodensos dentro de un sustrato, digamos, hiperdenso de la tumora, en este caso del parénquima hepático. Y observan, miren, una masa intracoledoceana causante de dilatación. Bien, pero entonces, la dilatación de los túbulos intrahepáticos puede ser por múltiples causas, como en este caso un colangiocarcinoma. Y por último, la patología de páncreas. Entonces, páncreas también es un órgano muy importante, ¿no? De las patologías que vamos a ver más frecuente es la pancreatitis aguda, que ustedes van a ver con mucha frecuencia cuando sean internos o como estudiantes de medicina. Y la pancreatitis crónica también, ¿no? Pero la aguda tiene una alta mortalidad, hay que saber reconocerlo, ¿no? Y igual los tumores benignos y malignos. Entonces, las malformaciones congénitas tenemos una de ellas, la fibrosis quística y el páncreas anular, ¿no? Van a ver ustedes, por ejemplo, en el páncreas anular, la cabeza pancreática está voluminosa, rodea todo el duodeno, el conducto de Wilson, ¿no? Va a causar dilatación de la pulmonía. Acá, por ejemplo, miren, en la cabeza pancreática anular,
¿no? Todo esto que está rodeando acá, el número 2 es el duodeno que está completamente estenosado, por eso les hablaba de la relación que tiene con la segunda porción del duodeno, ¿no? Recuerden, esto es importante, y miren el cuerpo del páncreas, que sí tiene, que están casi en su misma, en las dimensiones normales, pero miren cómo se estenosado el duodeno. Y esto es una de las patologías que yo quisiera que siempre me lo aprenda, que es la pancreatitis aguda. Hay que saberlo reconocer, manejar, inclusive muchos de estos pasan a cirugía. Entonces, igual, como ya hemos visto, las características, pues la pancreatitis aguda, que haya un aumento de volumen, sus bordes van a estar completamente difuminados, por eso ahí también son irregulares, el parénquima es hipoecoico, ¿no? Va a haber alteraciones del conducto, del Wilson, hay dilatación, todo es muy tortuoso. Puede haber las colecciones, por eso vamos a hablar acá los criterios de Baltasar, en la A, B, C y D, ¿no? ¿Qué característica tiene por las colecciones que se presentan, la necrosis y la presencia pues, de el aumento por el volumen? Entonces ahí tienen, miren, el páncreas, una de sus características es el aumento del volumen, ahí está, miren, un poco más aumentado el tamaño, y hemos dicho que el páncreas también tiene regla mnemotécnica 12 centímetros, y esto es lo que se habla, las colecciones líquidas. Y ahí tienen ustedes para ver los criterios de Ranson también de severidad, y también los criterios de Baltasar para, ¿no? Posiblemente pacientes que ya tienen necrosis del páncreas tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces ahí tienen bien las famosas colecciones, y también la grasa que hemos visto que se vuelve hiperecoica en todos estos procesos, ¿no? Los signos de tomografía de pancreatitis aguda no son bien lo mismo, el aumento del volumen, la densidad heterogénea, la necrosis, no hay realce a la sustancia en la necrosis, porque está necrótico el tejido, ya no hay flujo ahí, no llega perfusión, los bordes son imprecisos, igual, y las conexiones líquidas que les hablé, la grasa mesentérica que se inflama, igual el aumento del espesor de los mesos, el niño paralítico, vamos a ver acá. Miren, estos son los famosos criterios de Ransom, de Baltasar. No, ahí tienen, miren, el Baltasar, por ejemplo, el tipo, el A, generalmente en el A solamente vamos a ver un aumento del tamaño del páncreas, pero miren, acá ya hay colección, hay una colección peripancreática, acá ya hay dos colecciones, ahí, miren, Baltasar, un Baltasar B, un Baltasar C, cuando ya hay no solamente más de dos, sino también hay zonas necróticas, miren acá, zonas necróticas, terrible, y acá aparece la no, el páncreas, porque el páncreas lo vamos a ver como ya lo vimos en tomografía, tiene un realce del contraste homogéneo, pero miren acá se ve la sella mesentérica superior, pero miren, páncreas completamente, miren las zonas, todo casi completamente necrótico. Este paciente tiene pésimo pronóstico, ¿no? Y después de la pancreatitis aguda, pregunta de examen, ¿no? Una de las complicaciones son los pseudoquistes, ¿no? Que es una imagen anecoica, generalmente se localizan en la cabeza o el cuerpo, tiene la forma, como hemos visto, los quistes, circular, oval, ¿no? Son únicos, no tienen membrana, tienen un refuerzo posterior. Entonces ahí tienen, miren, un famoso pseudoquiste, miren la imagen, hipodensa, acá está el estómago, de hecho es la cola del páncreas, está exactamente en el cuerpo, ¿no? El pseudoquiste, la estrellita acá. Y igual también lo mismo, por eso acá la asterisco, no. Igual también miren acá el pseudoquiste, tremendo, ¿no? Y también el conducto de Wilson que está completamente dilatado. Los conductos de Wilson pues están muy, muy, muy dilatados. A diferencia que en la pancreatitis crónica ya no vemos aumento, más bien vamos a ver una disminución del volumen. Sus bordes son más irregulares y una de las características, no se olviden, de la pancreatitis crónica son las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones y el conducto de Wilson que está completamente dilatado. Miren ahí el ductus pancreático, ¿no? Completamente dilatado, la densidad es heterogénea, ¿no? Hablando de cogenicidad porque esto es una ecografía, y las calcificaciones, miren las calcificaciones, son múltiples, la plena mesentérica que ven ustedes producto de esta malignidad, de la cronicidad. Y por tomografía, que es el gol estándar, miren la glándula pancreática pequeñita y la gran cantidad de, con ustedes, de cálculos, ¿no? Y la flechita negrita
le está señalando que el conducto de Wilson está dilatado también, que una de las características, no se olviden, las calcificaciones, la disminución del tamaño y agreguen ustedes el conducto de Wilson dilatado. Igualmente sus bordes no se definen bien los bordes del páncreas. Y por último, los tumores benignos y malignos. Uno de los más frecuentes, no se olviden, los tumores benignos es el cistoadenoma, ¿no? Entonces, es una masa sólida, sus bordes son regulares, es hiperecoico, homogéneo, tiene una discreta atenuación posterior, ¿no? Son de pequeñas dimensiones, como ustedes miren, el adenoma, pequeñito, hipoecoico, ¿no? Sus bordes son regulares, ¿no? Eh, no tienen sombra acústica. Y por último, los tumores malignos. Entonces, los tumores malignos, en caso del carcinoma, ven, es una masa sólida, ¿no? Es hipoecoica, irregular, sus bordes son irregulares también. Tiene zonas anecoicas, necróticas, me va a obstruir el conducto de Wilson, ¿no? Y si en el conducto de Wilson también me puede dilatar el colédoco, miren otra forma de cómo se produce la dilatación del colédoco. Y acá tienen ustedes, miren, ¿no? La imagen del conducto pancreático, miren, completamente dilatado. Qué bien didáctica esta imagen con ustedes. Y la masa está en la cabeza del páncreas, miren, una masa heterogénea, en el realce de la sustancia de contraste, pues también heterogénea, y cómo me produce dilatación del conducto pancreático. Y también en las vías intrahepáticas que acabamos de ver. Miren, otra forma, no solamente hemos visto la coledocolitiasis me produce dilatación. Es una pregunta de examen, no recuerdo qué patologías me producen dilatación de las vías intrahepáticas. Ya vimos cabeza de páncreas, puede ser un colangiocarcinoma también que hemos visto de la vía biliar. Entonces, que igual los sistemas biliar completamente dilatados. Y hay algo que donde es muy útil la tomografía por emisión de positrones es para la caracterización del cáncer pancreático. Entonces, lo vamos a ver acá, este es un estudio de MIP en máxima intensidad de proyección, ¿no? Y donde vamos a ver acá con ustedes una captación, un área hipermetabólica, que cuando nosotros hacemos la correlación, el corregistro con las imágenes del ACT, está exactamente en la cabeza del páncreas, porque ustedes se dan cuenta, la PET puede adolece el tema de la resolución, como ven ustedes acá, pero cuando yo voy al corregistro de las imágenes, caracterizo, como ustedes ven, con mejor precisión la masa pancreática. Entonces, una de sus grandes ventajas que tiene fue la PET-CT, que me caracteriza las lesiones pancreáticas mejor que solamente la tomografía. Muy bien, entonces, con esto vamos dando por culminado. Preguntas, por favor, deben ustedes preguntarme, chicos. La idea de estas clases es que ustedes me pregunten. A ver, vamos, si no, le voy a llamar al participante. Pero, a ver, vamos a ver, Alison, Alegría. ¿Está Alison? Sí, doctor. A ver, Alison, ¿alguna pregunta, Alison? No, doctor. ¿Segura? ¿Todo está claro? A pesar que hemos visto varias patologías, me estudian, esta es la unidad donde más jalados hay, porque por la gran cantidad de patologías. Sí, muy bien. El gol estándar de la pancreatitis aguda, no se olviden, una pregunta de María de Jesús, pero la tomografía tiene que ser con contraste, endovenoso. Así que cuando ustedes digan contraste, tienen que decir o endovenoso o oral. En este caso, la sustancia de contraste es por el endovenoso. Tiene que ser tomografía computada, pero con sustancia de contraste endovenoso. Así es. ¿Ya? Ese es el gol estándar. Pregunta que siempre hacen en el ENAM. Vamos a ver por acá. A ver, Brigitte del Águila. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Brigitte? No, doctor, ninguna. ¿Se ha entendido todo? Sí, solo repasar. Si ustedes se dan cuenta, las técnicas, haciendo una recapitulación, de las más importantes, ¿no? Pensamos siempre con una ecografía, luego la ecografía, en general, la mejor técnica que tiene es la tomografía computada con sustancia de contraste. Y en la resonancia magnética, donde es útil, muy útil, no se olviden, es en las
patología de vías biliares. No se olviden la colangioresonancia. Pero sobre la colangioresonancia, la técnica invasiva es la de vías, la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, porque también es terapéutica, no solamente diagnóstica, sino te saca el cálculo. Ustedes con ese endoscopio que vieron, se saca el cálculo y solucionado. Hay una pregunta que me hace Itzaúl Álamo, me dice, ¿en qué patología se usa el contraste? Bueno, el contraste oral ya lo vimos, pues, cuando hemos hecho en digestivo, pues, ¿no? Sobre todo en intestino delgado, ¿no? Hemos visto pues, una colitis, ¿no? Patología de mala absorción. En este caso, el contraste oral para estas patologías que hemos revisado no es útil, ¿no? Repasando, tomo en hígado, ¿no? Que luego hemos visto en vesícula, ideal es la ecografía, con la gamografía de vías biliares, también es otra de las técnicas ideales. Luego hemos visto vías biliares, el gol estándar para vías biliares, no se olviden, es la colangioresonancia. La otra alternativa, pues, la ecografía. Y en páncreas, que acabamos de verlo, pues la tomografía computada con sustancia de contraste. Cada una, como ustedes en cada patología, tiene algunos signos importantes que ustedes tienen que ir reconociéndolo poco a poco. Me lo vuelvan a revisar, ¿no? Revisan nuevamente también la clase, que esto se graba también, no se olviden. Ahí vamos a ver uno más, uno de ustedes, a ver, Giancarlo Quispe, a ver. Giancarlo Quispe. Sí, doctor. Giancarlo, ¿alguna duda, Giancarlo? ¿Alguna No, pregunta? doctor, todo claro. Muy bien, eso me gusta, que digan todo claro. Esperemos para el examen se saquen buena nota, pues todos dicen buena en clase. A ver, Helen Torres. Helen Sí, Torres. doctor, todo claro. No hay pregunta tampoco. Vamos a ver otro. Heidi Ascona. Sí, doctor, todo está bien. Vamos a ver, todo está bien con el examen, ¿no? No se olviden otra cosa, que el examen, para que tengan ya una idea, el día de hoy voy a publicar, le voy a enviar a Andrea, de ver ya el consolidado de las notas. Recién anoche así una de las doctoras, por no decir la doctora Rodríguez, para que siempre ustedes lo que están en cargo de la doctora Rodríguez, y los voy a consolidar más tarde, y en la noche le estoy enviando por Andrea ya todo el consolidado de las notas, tanto del examen teórico práctico, que ya ustedes lo saben. También ya el día de hoy revisamos los exámenes con Andrea, luego el seminario y también la nota del práctico, ¿ya? Muy bien, pues entonces, estimados alumnos, nos vemos el próximo jueves. Espero, por favor, el próximo jueves ya revisamos el sistema urinario, ¿no? Que sería pues el día 2, 3, el 10, porque el examen, no se olviden, de la tercera unidad es el 17 de noviembre, no se olviden, ¿eh? 17 de noviembre van copiando esa agenda. Muy bien, entonces muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.